Mundo animado 4×4. Cartoons Films. El mundo off-road para todos. Disfruta la naturaleza. Una zona trialera y técnica, pero donde se necesita un pelín de inercia porque las rocas y piedras están sueltas, no están fijas. Con lo cual, si no llevas un pelín de inercia, la rueda derrapa o resbala sobre la roca y no subes, o te cuesta más subir. En este caso lo intenté sin bloqueos. Mal hecho, debería de haber subido con los 2 bloqueos. En invierno los caminos y corredoiras se llenan de agua, lo que los hace más complicados y divertidos para el off-road. El Jeep Cherokee superando la Fochanka. El poderoso Toyota Land Cruiser HDJ80. Toyota HDJ80 con 30 y 7 en su máximo esplendor. El todopoderoso Nissan Patrol GRY 60 y uno arrasando. Mitsubishi Montero V60 con 33 superando la Poza de Barro. Toyota Land Cruiser K XR30 y 3 sin problemas en la Fochanka. Ruta 4×4 por zonas de rocas. En las zonas trialeras la técnica es muy importante y también, si no conoces bien la zona, un copiloto que indique bien. Tener una buena reductora también influye para bien, para no castigar el embrague. Y después hay que ser muy preciso en tus movimientos. Y si no lo tienes claro, estudiar bien la zona antes de meterse a ella. Aún así, como un copiloto que desde fuera te vaya indicando, o incluso 2, uno delante y uno detrás, si la zona es muy complicada, tendrás muchísima ventaja y no castigarás el coche. Es muy importante no ir continuamente encima del embrague, pero claro, eso depende de la reducción que tenga el vehículo en cuestión. No es siempre tan sencillo como la teoría. Muchos caminos en Galicia coinciden con los ríos. El río desborda el camino y vas un tramo como si fueses por el río sin serlo. Si podéis ver, el río va al lado, pero desborda esta corredoira. No llega a ser un camino, es más bien una corredoira, prácticamente abandonada. Todos estos lugares tan apartados normalmente están abandonados o los usamos solo nosotros. Estas corredoiras normalmente son tramos bastante cerrados y que tienen muy poquito uso. En algún caso las usan tractores para ir a sus fincas o como modo de enlace de una carretera de una pista a otra, pero realmente a estas alturas las mantenemos abiertas, tanto los tractores o la gente que va a forestal y los todoterrenos, las motos, los quads, porque si no estarían abandonadas. Por ejemplo, esta que estamos viendo, había una zanja gigante en el medio, que lo cierto es que no se aprecia en el vídeo, pero era muy muy grande. Había que pasar con un poquito de cuidado, porque tan fácil como pasar así, pero si te quedabas había un problema para sacar el coche, además que la zanja tenía más de 1 metro de profundidad, con lo cual podrías abollar una puerta o fastidiar un lateral de una aleta. A nosotros y nuestros amigos nos gustan mucho las trialeras, los cortafuegos y estos caminos llenos de agua, empapados sobre todo. Hay muchos en los que no te atascas, que simplemente vas circulando por el agua y no te atascas. Es cierto que la mayoría de las veces llevamos coches muy preparados con ruedas bastante grandes, lo que ayuda mucho a no atascarse. En este caso, por ejemplo, posiblemente si fuéramos con ruedas más pequeñas de tamaño, podríamos atascar, pero llevamos todos 35 y 37, salvo uno, si no me equivoco, que eran 33, pero claro, ayuda mucho a no atascarse, entonces pues hace la ruta más fluida y más divertida. Aunque con eso no quiero decir que cuando nos atasquemos no lo disfrutemos también. Si es muy continuo, pues al final agobia o aburre. Pero si es de vez en cuando, pues bueno, pues siempre conlleva un vacile, unas risas con los amigos, con unos enfados a veces. Pero bueno, que se pasa bien, se va a disfrutar, se disfruta. Evidente, acabamos con los coches y con nosotros mismos una ropa llena de tierra, de barro, pero lo disfrutamos mucho. Las rutas por nuestras zonas en Galicia, incluso también cuando hay mucha nieve en la zona de las montañas lucenses y
y Ponferrada al Bierzo son muy divertidas, pero claro, mucho más divertidas en invierno normalmente, porque las inclemencias del tiempo ayudan a hacer esa ruta en sí más divertida. Por eso lo pasamos bomba con nuestros amigos, y cada vez que alguien viene y conocidos por las redes o incluso en otros lugares que nos coincidimos y nos vienen a nuestra zona, la gente lo disfruta mucho. Lo cierto es que se pasa muy bien. Normalmente cuando vienen los amigos de fuera, pues acabamos o en una casa rural o cenando en algún restaurante, aunque la comida, y durante el día estamos todo el día en el monte y comemos de campaña, donde nos caiga, unos bocadillos o lo que sea. Pero parte del disfrute de la ruta está en acabar, estando todos juntos y en compañía. Bueno, y aquí entre risas y comiendo las sobras de otra comida, que sobró muchísimo marisco en este caso, pues disfrutando de los amigos, del calor en la chimenea, en este caso de invierno, y ya visteis cómo estaban los caminos y fuera hacía frío, en la casa al revés. Cuando vienen estos colegas, lo normal es que en la casa pasemos calor. Para mi desgracia, que no me gusta nada el calor en este caso. Y a veces, por un despiste, sobre todo por la noche, pues puedes tener problemas. En este caso, la mayoría de los compañeros se fueron a la casa rural y nosotros decidimos volver por monte, pues estábamos a 80-70 kilómetros de la casa rural. Volver por monte por la noche sobre el GPS, porque claro, de noche no tiene referencias. Y nos metimos en una zanja con el terreno 1 de Mario, que no volcó, gracias a que el coche tiene una carrocería muy bajita. Y bueno, y no llegamos a volcar, pero quedamos completamente de lado. Como podéis ver, ahí están aún dentro del coche Mario y Payas, y tuvimos mucha suerte. No había posibilidad de bajar, estaban apoyados contra el caluz del otro lado. O sea, el coche aquí, aunque no se aprecia muy bien, está completamente de lado. Estamos completamente de lado. Yo había salido del coche ya por la ventanilla como pude. Ahí lo tenéis. No es exagerado el vídeo, ni está enfilado el móvil. La verdad es que hubo mucha suerte en no volcar, porque de noche no se veía hierba a todo el mismo nivel, y nos caímos en esa gran zanja que entraba el terreno 1 entero. Bueno, nos costó un poquito salir, porque en este caso lo tuvimos que hacer con una slinga. No teníamos winch, y lo ideal cuando un coche queda en esta situación es hacerlo con el winch, no intentar salir con una slinga, pero claro, no teníamos posibilidad, y los compañeros estaban ya en la casa rural, como a 1 hora de nosotros, y no queríamos molestarlos, o sea que entre risas, lo cierto es que entre muchas risas, a pesar de todo, pues conseguimos sacar el coche hacia atrás despacio y controladamente, sujetando una slinga al Mitsubishi que está por arriba para que el coche no volcase, no hubiese riesgo de vuelco. También es cierto que en un momento dado se podría haber intentado sin enganchar la slinga, pero yo creo que sería bastante peligroso y no era necesario. Mucho mejor así, hacerlo todo controlado. En este caso, la maniobra se ve bastante clara. Tensar la slinga con el coche que está haciendo de apoyo arriba para que, en caso de intentar volcar al moverlo hacia atrás, no vuelque. Ahí veis cómo estaba el coche, realmente estaba muy de lado. Y aunque esto es una serie de dibujos animados, no queremos que nos vuelque el coche ni en los dibujos animados. Nada, ahora mismo el Mitsubishi tensará, mientras Mario da marcha atrás e irá sacando el coche poquito a poco. Y os digo, esas son maniobras para hacer con mucha precisión, con mucho cuidado, muy atento el piloto a lo que le indican desde fuera. Y vamos a tensar también con el winch que estaba detrás del Mitsubishi para enganchar y que no hubiese problema. O sea, a pasar de salir a motor, enganchamos winch para que fuera todo más controlado, siempre en la parte de arriba. Es muy importante saber dónde enganchar el winch, nunca por abajo, porque podría favorecer el vuelco. En este caso, a la parte que esté más hacia la derecha, ya que el coche está inclinado completamente de lado hacia la izquierda. Parece una tontería, pero no lo es, ¿eh? Es algo bastante importante en este caso. Y ahora con la slinga tensada y el winch tensado es cuando podemos ya encender el terreno e intentar salir marcha atrás por el mismo lugar donde entró. Y por donde entró sin querer, claro. Es lo que tiene. De noche es mucho más fácil meterse en líos, no ver una zanja
no ver un bache, no ver un agujero o un árbol. Y colocando el coche con mucho cuidado y sin prisas, es como hay que hacer estas cosas. No apurarse para nada, sino asegurar bien la maniobra. Colocando el winch detrás, colocando la eslinda tensa y tensando con el winch y dándole para atrás. Como digo, sin prisas, fuimos sacando el coche poquito a poco, sin necesidad de forzar ninguna situación. La slinga tampoco tenía por qué estar muy tensa, simplemente era por si el coche hacía intención de volcar, que no pudiese ir para el lado del vuelco, sino que lo aguantase. Y con el winch, pues poquito a poco es todo mucho más controlado. Y ahí ya lo teníamos más o menos estable y lo pudimos sacar sin problemas. Estas situaciones normalmente se dan de noche por la poca visibilidad, porque de día posiblemente, y digo posiblemente, hubiésemos visto esta zanja, aunque a lo mejor no, ya os digo, estaba la hierba, la maleza muy alta y el camino desaparecido y no se veía. Lo cierto es que Mario forzó mucho porque cuando el coche empezó a desplazarse y a inclinarse, continuó insistiendo en acelerar y al final pues se puso muy de lado. Y como lo he dicho, yo creo que no volcó porque al ser un Tarano 1 es muy bajita la carrocería. Pero bueno, ahí estamos todos de pie, con risas, no pasó nada, ni el más mínimo arañazo, ni el más mínimo golpe. Y un semi-vuelco, casi vuelco de dibujos animados. Y que tiene mucho parecido con la realidad, como todos estos episodios y esta serie. Pero bueno, un poquito para enseñar a los que empiezan y explicar lo que puede pasar y pasa, estando en las rutas, estando por el monte y estando en noche con los coches, justo antes de no retirarse para ir a la casa rural. En este caso nos quedamos haciendo ruta y hubo suerte que no pasase nada, lo dicho, con unas risas y todos para casa y a juntarnos con los demás para cenar. Mundo animado 4x4. Cartoons Films. El mundo off-road para todos disfruta la naturaleza.